the month passed, el mes pasó, y no pedí empanadas. I didn't order empanadas. And I was like, no! But we have papitas, we're going to give you some stuff. Le vamos a dar cosas. The point is, la cosa es, they're not free. Ellas no son gratis. And we will keep buying them. Y las seguiremos comprando. No problem. Ningún problema. But part of your education, parte de su educación, incluye el dar a la iglesia. Includes giving to the church. And this is not your church. Church is Sunday. La iglesia es el domingo. Esto no es la iglesia. Esto es un programa de jóvenes. This is a youth program. But you're part of our family. Eres parte de nuestra familia. And part of your experience as a Christian y parte de tu experiencia como cristiano es apoyar a la iglesia. Support the church. So, if you have no money, si no tienes ni un real, no problem. Empanadas for you or whatever we get. Empanadas para ti o lo que sea que consigamos. But if God puts it in your heart, si Dios lo pone en tu corazón, to donate to this ministry, donar a este ministerio, Mrs. Harold does it on Sunday. La señora Harold lo hace los domingos y hace una recolecta. They do a collection for like algún lugar o alguna causa. Bueno, la causa son las empanadas. The cause is the empanadas. So if you want, si quieres, beginning this week, comenzando esta semana o las semanas que vienen, man, un cuara, like a quarter, un dime, like 10 cents, un euro, I don't know, whatever, lo que sea, like, nada de Bolívar fuerte, nada de eso, like, no. So, just a reminder, un recorderis, I'm going to have it next week when we have the empanadas, cuando tenemos las empanadas, lo voy a poner allá afuera, I'm going to have it outside. Tonight, hoy, la gente de Costa Rica va a estar haciendo cosas. They're going to be, Costa Rica people are going to be like selling stuff. If you want to buy it, si quieren comprarlo. So you can use that. Pueden usar eso. Siguiente diapositiva, por favor. We don't have the clickety, no tengo el botoncito. Un aplauso para Esther, por favor, que vamos a seguir la serie de pensamientos automáticos negativos. Teníamos rato que no seguíamos con esto, espero que no se les haya olvidado. Hemos visto hasta ahora dos diferentes tipos, la siguiente, de pensamientos automáticos negativos, esas hormiguitas que entran en nuestra mente Those ants that crawl into our mind y a veces causan mucho daño. and sometimes cause a lot of harm. Gracias. La vez pasada uno de mis hijos Last time one of my kids, me dijo, mami, ¿tú sabes cuál es el animal que mata más humanos? you know what the animal that kills the most humans is? Ustedes saben. El tiburón. Yo le dije el tiburón, Like a shark, el cocodrilo, crocodile. y ellos me dijeron, no, es el mosquito. It's mosquitoes. Yo creí que era el humano. Ella había dicho que eran los humanos. Mosquitoes. Wow. Y pensé que a veces los pensamientos son así. I think our thoughts sometimes are like that. Pueden parecer pequeños e insignificantes, They can seem small and insignificant, pero pueden causar mucho daño. but they can cause a lot of harm. Vimos que uno era generalizar cuando uno piensa pensamientos que comienzan con siempre, nunca, nada, nadie, todo el tiempo, todo el mundo. We saw that one of them is generalizing, always, no one, never, all the time, every person. El segundo era enfocándome en lo negativo, cuando solo vemos lo malo de las situaciones y no lo bueno. Second is one where we focus on the negative, we only see the bad things and not the good. Y el tercero que vamos a ver hoy And the third one that we're going to look at today, wow, es prediciendo o adivinando el futuro. is predicting the future. Y cuando puse esas bolitas que uno, no sé cómo se le llama, donde las adivinadoras adivinan supuestamente lo que viene. It's like a crystal ball where the people tell you what's going to happen. Y a veces vivimos así. And sometimes we live like that. Y me acordé de mi graduación de tercer año. And I remember my 9th grade graduation. En 1900. Ya está, con 1900 estamos mal. En 1900 and mi recuerdo más vivaz, my most memorable memory en efecto nunca pasó. actually never happened. Me senté en una silla I sat on a chair que tenía una pata que parecía como floja that had like a loose
Y leg. en ese momento donde me siento y siento como un crack, And the moment where I feel the crack on the chair, en mi mente comenzó a predecirse todo el inminente futuro, my mind immediately started to predict the imminent future. de que se iba a caer mi silla, My chair was going to break. que las patas iban a salir The volando, legs were going to fly everywhere. todos me iban a mirar, Everybody was going to look at me. se iban a reír, They were all going to laugh. se iban a acordar hasta mi graduación de sexto año, They will remember that event until 12th grade graduation, de que yo me había caído that I had fallen down en mi graduación de tercero. in my 9th grade graduation. Y no me acuerdo ni de lo que se habló ese día, I don't even remember what people were talking about that day ni el premio que me dieron. or whatever prize they gave me. Fue el último día con mi mejor amiga que estaba conmigo desde cuarto grado, It was the last day with my best friend from 4th grade. pero yo lo que recuerdo But what I remember fue mi caída en la silla, is my falling from that chair que nunca sucedió. that actually never happened. Miren lo poderoso que es la mente. Look how powerful your brain can be. ¿Y cuántas veces no nos hemos arruinado un día And how many times have we not ruined our own day? o no nos atrevimos a hacer Or algo we didn't dare to do something? porque en nuestra mente Because in our head, ya nosotros estábamos prediciendo we were already predicting que algo malo iba a suceder? that something bad was going to happen. El problema de esto es que cuando las predecimos, a veces ayudamos a que eso en realidad ocurra. The problem with this is when we start predicting, we actually end up making it, helping it to happen. Si nos levantamos diciendo, If you wake up saying, esto va a ser un día terrible, this is going to be a terrible day, nos vamos a enfocar en las cosas negativas you're just going to focus on the negative things. y al final del día vamos a decir, And in the end, you're going to say, yo sabía que iba a ser terrible. I knew it was going to be a terrible day. Pero no necesariamente tenía que ser así. But it doesn't necessarily have to be like that. El tema también de estar pensando en el futuro The thing about thinking about the future es que no disfrutamos el presente is that we don't enjoy the present. y vivimos ansiosos todo el tiempo, And we live anxious all the time, pensando en todas las posibles cosas que nos pueden pasar, thinking of all the possible things that can possibly happen to us, las que la mayoría normalmente no llegan a cumplirse. which for the most part never actually end up happening. Y como un pequeño ejemplo, esto lo íbamos a hacer el miércoles pasado que estábamos todos en el tranque, por We're eso gonna el do this ejemplo. last week, but the traffic jam from another dimension happened. El pensamiento negativo sería, no hablaré con nadie en la conferencia y me sentiré muy solo. Eso So pensando en the automatic thought is, I'm not going to talk to anybody in the conference, and I'm going to feel super alone. Y obviamente es este tipo de pensamiento de adivinar el futuro, pensando en el miércoles pasado, ¿no? So this is a type of thought that's called predicting the future, thinking of last Wednesday. Si ustedes hubieran venido con ese pensamiento, If you had come to the conference thinking that, probablemente no iban a hablar con nadie you're probably not going to talk to anybody, y se iban a sentir solo. and you were going to feel alone. Pero si lo cambias But if you change it con uno, miren, mucho más complejo y por eso no nos gusta pensar así, pero with es a more mejor. complex one, we don't like to think like this, but this is better. Cuando uno mismo se contradice y dice no tiene por qué ser así. Habrá otros chicos que tal vez se sientan así y a los cuales me puedo acercar y hablarles. So the deactivating one is you kind of fight against yourself and say it doesn't have to be like this. There will be other kids that maybe feel like that also, who I can come close to and speak to. I will not be alone. I'll have a great time. Y se le puede agregar pensando en que me sentiré solo, lo contrario, no estaré solo. So instead of saying I will feel lonely, I will not be alone, Y la pasaré genial. and I'm going to have a great time. Inténtalo la próxima vez Try next time que adivines un futuro fatal. that you're imagining a fatal future. Dile no a esa hormiga Say no to that ant.
y desactiva ese pensamiento. and deactivate that negative thought. Y vas a ver And you will see que el resultado puede ser asombroso. that the result can be amazing. Thank you. Aplauso. Thank you. The really funny thing is, lo super gracioso, is that there are people that have that thought today. Hay gente aquí que tiene ese pensamiento. Nadie me habla. Nobody talks to me. No le importa a nadie. Nobody cares about me. When I go, like, dude, the biggest complaint we get in Crossfire, la queja más grande que tenemos en Crossfire de los papás, from the parents, is nadie le habla a mi hija. Nobody talks to my daughter. Nadie le habla a mi hijo. Nobody talks to my son. ¿Qué clase de grupo es ese? What kind of group is that? Nadie se le acerca. Nobody comes close. Nadie le dice buenas. Nobody says good ones. Nada. Nothing. What I have to say to that, lo que tengo que decir a eso es, if your son or daughter, si tu hijo o hija, está metido debajo de la cuarta silla ya boca abajo, it's like over there in the last chair in the back, incrustado así en una esquina, and I bring them people, and I do bring you people, y les llevo gente, and I introduce them to people, y les presento a gente, and I encourage you to talk to them, y les aliento a ustedes a que hable con ellos, and they've already decided that they're going to have a terrible time, y ellos ya tomaron la decisión de que la van a pasar terrible, then there's nothing I can do, no hay nada que pueda hacer. I can throw the rope, yo puedo tirar la soga, but you got to get out of the hole, pero tú tienes que salir del hueco. And sometimes it requires you asking for help. Y a veces eso requiere que pidas ayuda. To a mental health professional, a un profesional de la salud mental. No sé cómo salir de este hueco. I don't know. And these are tools, son herramientas. So, how many of you have ever felt lonely surrounded by people? ¿Cuántos de ustedes se han sentido solos rodeados de gente? You're not alone, no están solos, no estás sola. Stop thinking it's just you. Deje de pensar que solamente eres tú. So, after we finish this today, después que terminemos esto acá, I want you people who feel nobody talks to you. Quiero que ustedes, lo que piensen que nadie me habla, look for people. Busquen a gente. And those of you who are comfortable in this place, que están cómodos en este lugar, look for lonely people. Busquen a gente que está sola. Okay, seguimos. Me tengo que parar. ¿Tengo que bailar? There we go. This is one thing. Depositen en él toda ansiedad porque él cuida de ustedes. Deposit in him all anxiety because he is taking care of you. Él nos cuida. That doesn't mean bad stuff is not going to happen. Eso no significa que cosas malas no van a pasar. But that means he will take care of you. Significa que él te va a cuidar. Seguimos con nuestra mensaje. Ay, ¿quién quiere casarse algún día? He wants to get married one day. Yeah, qué bonito. Oh. I'm so sorry. Lo siento. You're not going to like this. Llevamos 3 semanas con esto. No sé por qué se ríe. No le va a gustar. You're not going to like this. No le va a gustar lo que voy a decir. Nuevamente, there's the easy way and there's the hard way to learn. Hay la forma fácil de aprender y la forma difícil de aprender. We've been talking about the easy way to learn. Hemos hablado estas semanas de la forma fácil de aprender. But some of you, algunos de ustedes, who know everything, que se lo saben todo, and need no instruction y no necesitan nada de instrucción, are going to go, how do I know that? ¿Cómo yo sé eso? Because I did that. ¿Por qué yo hice eso? Cuando yo tenía 16 años, yo me las sabía todas. I knew everything. This was, por favor. So, as a disclaimer, easy way and hard way. Okay. The series is called Relationship Goals. La serie se llama Goles de Relación. Para la gente que quiere tener novio, para la gente que quiere tener pareja. Porque nos dicen que hay que tener novio. They tell us that we have to have a boyfriend, we have to have a girlfriend, we have to have someone. The last 3 weeks, las últimas 3 semanas, comenzamos con la importancia de tener amistades primero, have friendships first. La segunda fue la importancia de tener amigos que nos eleven, have friendships that fill us up, that bring us up, friendships that are positive, amistades que son positivas. And last week was, what's the rush? ¿Cuál es el apuro? Why are you in such a hurry to date? ¿Por qué estás tan apurado para tener una relación? And we talked about the funnel, y hablamos del embudo. Quiero que sepan que muchos de sus papás me pidieron copia del embudo. A lot of your parents asked me for the funnel picture.
So they got it. We may actually build a funnel. Vamos a construir un embudo. Sería excelente. Hacemos como con botellas de Coca-Cola with like Coke bottles y diferentes pelotitas de diferentes tamaños para que vea que no pasa de que una, like one gets through, si acaso. Okay, what's the rush? ¿Cuál es el apuro? Okay, I am so sorry, lo siento, but I'm not, pero no lo siento. The ultimate purpose of dating is marriage. El propósito de estar en una relación de citas, de salir con alguien, es el matrimonio. Pero Jorge, yo soy muy joven para estar pensando en casarme. I'm too young to be thinking about marriage. Then too young to date. Tú eres muy joven para tener citas. Then you're too young to date. By your own admission, por tu propia admisión, si eres muy joven para pensar en matrimonio, then you're too young to date. Estás demasiado joven para salir a citas con alguien. The purpose is this. El propósito bíblico es esto. And we're going to see it. Y lo vamos a ver. Because right now, the purpose is something else. El propósito es otra cosa. So, this final one, con la que terminamos esta serie, se llama Sigue el plan. Quédate pegado al plan. Stick to the plan. Manténgase en su línea. Sigue el plan. Stick to the plan. You have to trust the designer and stick to the plan. Hay que confiar en el que diseñó todo esto y seguir el plan. A mí me cuesta comprar cosas y leer las instrucciones. For me, it's very difficult to buy things and follow instructions. If I buy a table, si compro una mesa, boto el papel. Throw away the paper. Soy un hombre. I'm a man. I got this. Yo puedo. No necesito. And I always get stuff left over. Siempre me sobran de tornillos, like washers. I'm sorry. I can't. That's wrong. We have to follow the plan. El man que diseñó eso, the guy that designed this, knew what he was doing. Sabía lo que estaba haciendo. So, este es un Sharpie. This is a Sharpie. Y esa es una nariz. And that's a nose. Por si acaso. Este es un Sharpie. Es un tipo de piloto o marcador. It's a marker. ¿Ah? Un plumón. Plumón. Y esa es una nez. Una nariz. ¿Ok? El man que diseñó esto, the guy that designed this, from top to bottom, de arriba a abajo, lo diseñó con un solo propósito. Designed it for one specific purpose. To write. Escribir. One purpose. To write. It's the only purpose. From the shape, desde la forma, el diseño, the design, the content, el contenido, de una forma. If you want to, si tú quieres, tú puedes agarrar el Sharpie y metértelo hasta aquí en la nariz and stick it in your nose y darle vuelta y hacerte una prueba de COVID con él and do like a COVID test with it. You can. El Sharpie no va a gritar. The Sharpie is not going to scream. They go, no. It's just going to do it. Lo va a hacer. And you would be using it incorrectly. Lo estarías utilizando completamente incorrectamente. Para eso no fue diseñado. It was not designed to go up your nose. No fue diseñado para ser utilizado en tu nariz. Y más allá de eso, and more than that, when you then try to use it for the correct purpose, cuando después tratas de usarlo para lo que tenías que usarlo, no funciona muy bien. Porque está lleno de moco, man. Porque it's full of pegoste, I don't know, whatever, COVID, whatever, it's dirty, no funciona bien. So, what is marriage for? ¿Para qué es el matrimonio? ¿Quién diseñó y para qué lo diseñaron? What is the design for marriage? ¿Cuáles son las instrucciones que estamos votando? What are the instructions that we're throwing away? What is the marker we're sticking up our nose? ¿Cuál es el marcador que nos estamos metiendo en la nariz? What is marriage for? El matrimonio fue diseñado por Dios. Yo creo que ese es Génesis. Se borró el Génesis 2:24. Genesis 2:24. This explains why a man leaves his father and mother and is joined to his wife, and the two are united into one. Estaba esperando. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. A man and one woman, un hombre y una mujer.
solamente hay dos géneros. There are only two genders. I'm sorry, but I'm not. Lo siento, pero no. Like, that's the truth. Esa es la verdad. Now, just saying that, solamente decir eso, me ha cerrado 200 puertas. Has just closed 100,000 doors for me. If this was another country, si esto fuera otro país, I would be persona non grata in a bunch of places. No sería bienvenido en un montón de lugares. My kids would be bullied. Mis hijos serían molestados. My boss would talk to me. Mi jefe me hablaría. My coworkers would look at me with like, mis compañeros de trabajo me mirarían como just for saying something that God said in the Bible. Para decir algo que Dios dijo en la Biblia. Marriage is designed to be between a man and a woman. El matrimonio está diseñado para ser un hombre y una mujer. Anything else, cualquier otra cosa, is not marriage. No es matrimonio. I am so sorry. Lo siento, but I'm not. Pero no. That means that if two guys get married, si dos tipos se casan, that's not marriage. Eso no es un matrimonio. If two women get married, si dos mujeres se casan, that's not marriage. Eso no es un matrimonio. Si 4 personas se casan, it happens, pasa. If 4 people get married, eso no es un matrimonio. That's not a marriage. Si 7 personas se casan con una tostadora, if 7 people get married with a toaster, that's not a marriage. Eso no es un matrimonio. Ríanse ahora, it's happening. Si una persona se casa consigo misma, if a person marries themselves, y eso pasa, and that is happening, that's not marriage. Eso no es matrimonio. That's taking the marker, ese es tomar el marcador y metértelo en la nariz and stick it in your nose. And sometimes, a veces, it's just rebellious heart, corazón de rebelión. You don't tell me how to use this marker. Tú no me vas a decir a mí cómo usar ese marcador. Yo hago lo que me da la gana. I do what I want. I answer to whatever my body wants. Hago lo que mi cuerpo quiere. No, marriage was designed by God. El matrimonio fue diseñado por Dios. Between a man and a woman. Ya con eso como que buenas noches. But there's more. Pero hay más. Marriage is God's design. El matrimonio es el diseño de Dios. Marriage is to be a lifelong union. El matrimonio es una unión por toda la vida. Design, por diseño. Marcos 10, 5 al 9. But Jesus responded, he wrote this commandment only as a concession to your hard hearts. Talking about divorce, hablando del divorcio. But God made them male and female from the beginning of creation. This explains why a man leaves a father and a mother and is joined to his wife, and the two are united into one. Since they are no longer two but one, let no one split apart what God has joined. I didn't finish. Together. Ya le diste uno. Uy. Está riendo de mí, Shola. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón les escribo este mandamiento, pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Gracias. Y Lifelong está abajo. Se corrió la cuestión del PowerPoint. Again, Jesus gets canceled. Jesús autocancela diciendo que there's just two genders. Jesús autocancela diciendo que hay solamente dos géneros. So I'm sorry, he's not going to get that job in the United Nations. No puede trabajar en las Naciones Unidas. He can't be a teacher in the States. No puede ser maestro en los Estados Unidos. No se puede. He can't. Lifelong, por toda la vida. So then, but George, pero Jorge, ¿qué pasa si no funcionan las cosas? What happens if things don't work? What happens if there's abuse? ¿Qué pasa si hay abuso? What happens if there's, I don't know, we just can't, no podemos? What happens if there's adultery? ¿Qué pasa si hay adulterio? And that's a problem, y ese es un problema. And there is a place for divorce. Hay un lugar para el divorcio. It exists, sucede, it happens. Some of you are, algunos de ustedes lo están, algunos de sus padres están divorciados. Some of your parents are divorced. But this is for you who haven't gotten married yet. Esto es para ustedes que aún no se han casado.
Vivo a quien le ponen este anillo. Careful who you put this ring on. Do not take this lightly. No tomen esto de relajo, por favor. Because there's abuse. Porque hay abuso. Porque hay adulterio. Because there's adultery. Because you don't know a person well. Porque no conoces a alguien bien. Because you get married for the wrong reasons. Te casas por las razones incorrectas. Te casas por lujuria y no por amor. You get married for lust and not for love. Vivo a quien le ponen este anillo. Careful who you put this ring on. I am with this lady till she or I die. Yo estoy con esta man hasta que nos moramos. Like I waited 9 years, 9 años, solo, like alone. Because I knew that this meant forever. Esto era para siempre. Because my father left us when I was little. Mi papá nos dejó cuando yo estaba chiquito. And I swore, yo juré, even before God saved my life, antes que yo me salvara la vida, I would never do that. Yo nunca haría eso. So I said, God, you better send someone that just is complementary. Not perfect, que sea complementaria, no perfecta, para mí. And he put Jana, y me puso Jana ahí, bloop. And we're there till the end. There's no parachute. Este avión no tiene paracaídas. Vivo a quien le ponen este anillo. Marriage is meant to be for life. El matrimonio se supone que es para toda la vida. Marriage is a picture of Christ and the church. As the scriptures say, Ephesians 5:31-32, a man leaves his father and mother and is joined to his wife, and the two are united into one. This is a great mystery, but it is an illustration of the way Christ and the church are one. Levantaste la mano y cuenta. Se fue una leve levantada de mano. Dale, dale. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. So, God loves to give object lessons. A Dios le encanta dar lecciones con objetos. He calls us children, nos llama a sus hijos, and he gives us children, y nos da hijos. Every time I feel the bile come up my esophagus, cada vez que siento que me sube la bilis por el esófago por mis hijas, because of my kids, for something they do, por algo que hacen, de la rabia, out of just anger, I have to remember, me tengo que acordar, así se siente Dios conmigo. That's how God feels with me. That's right. I'm talking like water all over the floor mixed with milk and cornflake y gato. I'm like, That's how God feels about me. So he gives me children to understand this. Me da niños para entender esto. Marriage is a picture of God and Jesus and the church. Jesús y la iglesia. Where Jesus is the groom, donde Jesús es el novio, y la iglesia es la novia, and the bride is the church. Y spoiler para los hombres, spoiler for the guys, a biblical husband is sacrificial at all costs. Un esposo bíblico es sacrificado a toda costa. We ask for submission, pedimos sumisión, but we sacrifice everything, pero lo sacrificamos todo. Because he showed us how to do it. Él nos enseñó cómo ser un esposo. He showed us how to be a good groom. Nos enseñó cómo ser un buen esposo. He gave his life. Él dio su vida entera. So spoiler, and girls, be looking for that. Busquen eso. Okay, what is love? Baby, don't hurt me. A purposeful act of selfless giving for the good of others. Un acto a propósito de dar sin querer tener nada de vuelta para el bien de los otros. I'm starting to teach my children, estoy enseñando a mis hijas, what I love mommy means. ¿Qué significa yo amo a mamá? I love mommy means leaving mommy alone sometimes. Yo amo a mi mamá significa soltar a mi mamá y dejarla solo un momentito, because that's what she needs. Porque eso es lo que ella necesita. Love is what you can give, not what you take. El amor es dar y no lo que recibes. So, if you're with someone just because they give you stuff, you're not in love. Okay, what is not marriage? ¿Qué no es el matrimonio? Marriage is not the problem solver, el resolvedor de problemas. Amiga, yo me quiero casar, pero para allá, para no estar sola, para tener un chichi y ya. I just want to get married. I don't want to be alone. I want to make me a baby, and that's it. Ya. That's all I want. Hey, brother, yo tengo un problema con lujuria. I have a lust problem. I want to get married to get that sorted once and for all.
Tengo un problema con la lujuria y quiero casarme para resolver mi problema de la lujuria por toda la vida ya. A mí no me gusta estar solo en los 15 años. I don't like to be alone en 15 años. I don't like to be alone in Christmas. No me gusta estar solo en Navidad. No me gusta estar comprando comida. I don't like eating alone en el restaurante. No me gusta comer solo. Marriage will not solve all your problems. El matrimonio no te resolverá todos los problemas. Marriage will cause some more problems. El matrimonio te va a causar problemas más. I mean, it's wonderful, es lo mejor. But it comes with problems, pero viene con problemas. Like, I was in the ER with my wife for like 6 hours. Es un problema, Cholo. Like, estaba en el cuarto de urgencia con mi esposa por 6 horas. That's a problem. That I take with joy, que tomo con gozo, pero es un problema, friend. It's a problem. Right? Marriage will not fix your problems. El matrimonio no te va a resolver tus problemas. It will create new ones. Va a crear nuevos. But problems are bad. Los problemas son todos malos. Okay. Marriage is not for everyone. El matrimonio no es para todo el mundo. No te tienes que casar. You don't have to get married. No te tienes que casar. You don't have to get married. No te tienes que casar. You don't have to get married. Paul, who wrote a bunch of stuff in our Bible, que escribió un cerro de cosas en la Biblia, las cartas, the epistles, nunca se casó, nunca tuvo hijos, never got married, never had kids. You don't have to get married. No te tienes que casar. There are people who struggle with same-sex attraction. Hay gente que lucha con atracción al mismo género que decide mejor no casarse. They just decide not to get married. I'm not going to lie, no voy a mentir, but I'm not going to dishonor God, pero no voy a deshonrar a Dios. There are people who are in a monogamous relationship. Hay gente que está en una relación monógama con una sola persona que decide más nunca tener nada que ver con ninguna otra persona en el mundo del otro género. That decide never to have anything to do with any other person from the different gender. In relationship terms, en términos de relaciones. You don't have to get married. No te tienes que casar. Like, this ministry thrives on single people. Este ministerio corre con gente soltera. Because you have time, porque tienen tiempo. You have energy, tienen energía. And you don't have kids, no tienen hijos. We have some other volunteers, que para la gloria de Dios, tenemos otros voluntarios that for God's glory help us. But you don't have to get married. No te tienes que casar. ¿Por qué lo digo tanto? Why do I say it so much? Because the day will come. Truly, truly I tell you, en verdad les digo que el día va a llegar que vas a tener 35 años. You're going to be 35 and you're going to go like, me dejó el tren. I was left by the train. There is no train. No hay tren. Would you rather be married with someone that's not godly or right? ¿Prefieres casarte con una persona que no está con Dios o está bien? Or be not alone, no estar solo, and be fine, estar bien. You don't have to get married. No te tienes que casar. Marriage is a social construct. Marriage is not a social construct. El matrimonio no es una construcción social. No es algo que inventamos como la arquitectura, la ingeniería, la medicina. It's not a social construct. El matrimonio lo inventó Dios. God invented marriage. Marriage is a divine construct. Es una construcción divina. What I have with my wife, lo que yo tengo con mi esposa, is something that I can't begin to explain. Es algo que no puedo comenzar a explicar. Marriage is something supernatural. Es algo supernatural. Eso de carne, dos carnes en una, two fleshes into one, eso es sobrenatural. That is, I was feeling my wife's pain when she was in the doctor. Yo estaba sintiendo el dolor de mi esposa. She feels when I have pain. Ella siente cuando yo tengo dolor. We're connected in a way that I can't explain. Estamos conectados de una forma que yo no puedo explicar. There's something supernatural about marriage. Algo sobrenatural sobre el matrimonio. It's not a social construct. No es una construcción social. Marriage can't change. El matrimonio no puede cambiar. Hombre,
mujer, fin. Man, woman, till death, hasta la muerte, the end. No es hombre, hombre, mujer, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, licuadora, hombre, 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 mujer, hombre, mujer. Do you laugh? But there are groups of people getting married. Hay grupos de gente casándose. Se ha hecho un desorden de esto. This has become like a joke, una broma. Marriage is not changeable. No hay amendments, no hay enmiendas. It is done. One man, one woman, and that's it. Un hombre y una mujer, y ese es el fin. Trust the designer and stick to his plan. Confía en el diseñador y mantente en el plan. Trust the designer. Confía en el diseñador. No te apures. Don't rush into things. Learn how to crawl before you run. Aprende a arrastrarte antes de querer correr. If you are in a relationship right now with someone, si eres un chico o chica y estás en una relación con alguien, is it pulling you away from God? ¿Te está jalando a alejarte de Dios? Is it honoring God? ¿Está honrando a Dios? Is the person you're seeing telling you, leave the church? Deja la iglesia, te dice esa persona. When you talk to them about God, cuando le hablas de Dios, se ponen como que, ay, esa porquería de Dios, ya deja eso. Or do they want to listen? Con calma, muchachos. Take it easy because this is for life. Esto es de por vida. That's how it was meant to be. Dejen de estar metiéndose el piloto en la nariz. Stop sticking the marker in your nose. You're using it wrong. Lo estás usando mal. You can hurt the nose and you can hurt the marker. Puedes dañar a la nariz y dañar el marcador. So, if you want to, I want you to talk in your small group about this. Quiero que hablen en su grupo pequeño sobre esto. Esta es la última lección sobre este tema. This is the last lesson on this subject. But if you ever need to talk to someone, si tienes que hablar con alguien, yo estoy aquí, I'm here, my wife is here, mi esposa está aquí, Esther está allá, Esther's over there, Vim, Josie, everybody, Angela, there's a lot of people you can talk to. Hay bastante gente con la que puedes hablar. If you feel you're in a relationship that's not honoring God, si sientes que estás en una relación que no está honrando a Dios y quieres saber cómo hacer, you want to know what to do, talk to us, háblanos. Because this is important. Esto es importante. This is under attack. Esto está bajo ataque. El matrimonio está bajo ataque. Marriage is under attack. Biblical marriage. El matrimonio bíblico. All the time. A cada rato. So we're going to pray. Vamos a orar. And I'm going to do something crazy. Voy a hacer algo loco. Voy a orar por sus esposos y por sus esposas. I'm going to pray for your husbands and for your wives. Or for your cat. O por tu gato si te quedas sola. I'm so sorry. Maybe you're, o perro, I don't know, periquito, o I don't know. Tortuguita, like a turtle, I don't know. Like, no, for real. I'm going to pray for the three situations. Dos situaciones. You get married or you stay single. O te quedas soltero. No solo, ojo, single doesn't mean alone. Soltero no es solo, it just means single. Soltero no es solo. We're never alone. Nunca estamos solos. If I go to a restaurant, I'm not alone. God is with me. Dios está conmigo. Okay? So let's pray for those two. Vamos a orar. Señor, gracias por esta noche. Lord, thank you for this night. Thank you for this moment. Gracias por este momento. Te quiero pedir en este momento, tú que existes fuera del tiempo, you who exist outside of time, tú sabes el futuro de toda esta gente. You know the future of all these people. Tú tienes a una persona lista para esa persona o que está en proceso. You have a person that's either ready or that's in a process o que está en un proceso ahorita mismo, Señor. Te pido por favor que le dejes a mis hermanos y a mis hermanas, that you give my brothers and my sisters patience, paciencia, discernimiento, discernment, supernatural wisdom, sabiduría sobrenatural para saber cuándo pasar o cuándo proseguir, to know when to pass and when to continue, God. I also pray for my brothers and sisters here who you've called to the ministry of singleness. Te pido por mis hermanos y hermanas que están aquí, que estoy llamado al ministerio de la soltería, que entiendan que no es estar solo o sola. It's not being alone. Help them to see your plan as they speak with you daily. Ayúdalos a ver tu plan a medida que hablan y parquean contigo diariamente. Help us in small group. Ayúdanos en grupo pequeño. And we love you, Jesus. Y te amamos, Jesús. Gracias por este tiempo. Thank you for this time. Amen. Muy bien, chicos. 8 de la noche. Papitas allá afuera. Let's go to small group. Vamos a grupo pequeño. No hay empanada.